Pues ya conocía Manizales, ¿no? Ya está, sí, sí, Ya lo conocía. sí, había estado aquí. Siempre era un buen programa ir a una finca cafetera, que hay muchas cerca. Está uno a una hora del Nevado del Ruiz, que son nieves, ¿no es cierto? Con todo el frío que eso implica. Y a media hora está en clima totalmente cálido, totalmente caliente. Es un hotel de aguas termales, muy lindo. Ojalá no se vuelva sin conocerlo, vale la pena conocerlo. Que ese sí es un producto muy único de Manizales, sí. Entonces ustedes van y... Listo, perfecto. Bueno, entreguen ustedes, sí. Gracias. Lucía, Nicolás. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, no, que va. Séntate a un lado, si a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos. Guido Echeverry, exgobernador, profesor, hoy integrante de la Coalición de la Esperanza. Muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. A ustedes muy amables, Claudia, por invitarnos. Bien, quiero empezar con una pregunta general y es si usted es creyente. Yo soy un poco escéptico desde el punto de vista religioso, pero soy profundamente espiritual. Yo tengo claro que esa palabra de origen latino, que es religión, tiene una connotación de religar, es decir, atar con el absoluto. Pienso que hay cosas incomprensibles para la mente humana, pero desde el punto de vista de la militancia religiosa no soy militante de ninguna religión. Es decir, que usted no pensaría en los pecados o en quien los comete como que tendría una especie de castigo divino. Desde el punto de vista, mi religión sería el humanismo. Yo creo que los pecados capitales son básicamente la expresión más depurada de la condición humana. Los pecados capitales son comportamientos, actitudes, conductas exacerbadas que alguien las postuló como una forma de ordenar socialmente la gente, una especie de limitación del comportamiento, poniendo énfasis en que son comportamientos que no son buenos,
que terminan siendo malos y que por lo tanto frente a esa eventualidad de la comisión de pecados capitales hay que tener limitaciones y diques. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes contener. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. ¿Se sorprendió? Sí, me sorprendí porque me correspondió un pecado capital que a veces no es tan malo, que es la ira, porque puede haber una ira que se expresa pacíficamente. Entonces me parece que uno de los sentimientos más comunes del ser humano es la ira, un poco la impaciencia, la no aceptación sin atenuantes de ciertas conductas y de ciertos episodios. Y creo que una ira bien dosificada puede eventualmente exorcizar una ira de fatales consecuencias. Sí, de hecho hay psicólogos y hay filósofos que sostienen que una buena dosis de ira también es un elemento de supervivencia y que le puede servir al ser humano para protegerse de algo que le puede generar algún daño, pero otros rebaten esas ideas. Pero no vamos a lo filosófico porque no es esa la idea de este encuentro. Quiero contarle que para hacer esta entrevista hablé con varias personas cercanas a usted, no familiares del mundo del trabajo y de la política, y cuando les pregunté qué pensaban del carácter y quise indagar sobre defectos, fue bien difícil, hay que decir, porque casi nadie quería hablar de defectos de Guido Echeverry, pero sí algunas personas coincidieron con una palabra: cascarrabias. Y pues cascarrabias es también igual a iracundo, y pues con esto podríamos decir que la ira podría ser un sentimiento o un pecado que está presente en su comportamiento. ¿Es así? Sí, claro, uno tiene sentimientos de ira muy a menudo, hay cosas que no tolera, hay aspectos de la vida que uno no transa, no negocia, y cuando esas conductas frente a las cuales uno no transa son repetitivas, uno termina siendo cascarrabias y termina siendo insistente e incisivo en la necesidad de intentar imponer correcciones que lo evaden a una de esa ira que se siente con alguna regularidad, bueno, sobre todo en el sector público en el que uno ha vivido tantos años y en donde tantos episodios le generan a uno ira, la verdad.
porque no me quieres. Malo porque no me tocas. Malo porque tenés boca solo cuando te conviene. Malo como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Malo como la censura, como rata pelona en la basura. Malo como la miseria, como foto de licencia. Malo como firma de Zambrano, como pegarle a tu hermano. Colombia. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es el canto de la vida. Tu suelo es una oración y es el canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Tierra querida, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré. Colombia, Tierra querida. Y para Colombia, colombianadas. Bueno, colombianadas, piense cada uno de ustedes en colombianadas de los políticos. Y es que cuando supimos en este grupo que Guido Echeverry iba a ser nuestro invitado en esta obra de teatro, pues obvio tuvimos que hacer una indagación también, no solamente del cascarrabias, sino de la tradición política, de dónde estuvieron los orígenes de la política de Guido Echeverry, y pues es inevitable pensar en personajes como Luis Guillermo Giraldo, Omar Yepes, Víctor Renan Barco, políticos con los que empezó la carrera política y que, hay que decirlo, representan todo o mucho de lo que muchos colombianos rechazan y mucho de lo que nos produce ira. Bueno, pues estos políticos han sabido hacerse pasito para guardarse el departamento un poco en los bolsillos. Entonces, pues esta es la política clientelista, la que a usted ahora no le gusta. Y entonces han pasado ya varias décadas, Guido Echeverry, y quiero preguntarle hoy, viendo ese pasado, ¿qué piensa? Bueno, uno es un poco el biógrafo de su época, ¿no? Y obviamente lo marcan las circunstancias del momento. Yo no me inicié en política con Renan Barco, ni con Omar Yepes, ni con Guillermo Giraldo. Yo me inicié en política siendo un miembro de la Juventud Comunista y en alguna época fui de la Juventud Patriótica, que era la célula juvenil de lo que es el MOIR o Dignidad de Jorge Enrique Robledo. Ahí permanecí unos años, pero nunca fui capaz de ser leal a ortodoxias y a dogmatismos. Y por lo tanto, aunque leí marxismo, nunca me convencí de que esa utopía
iba a ser la que le traería felicidad al mundo, a la humanidad. Haciendo parte, como hice parte en esos años del tropel, la década del 70 y comienzos del 80, era inevitable tener una postura de izquierda. Sin embargo, nunca compartí la violencia. Muchos de mis compañeros de colegio y universidad terminaron siendo guerrilleros, muchos de ellos murieron. Hubo de Caldas grandes dirigentes del Partido Comunista que lograron sitios muy importantes en la política nacional. No hay que olvidar que Gilberto Lleira, por ejemplo, el gran jerarca del Partido Comunista era caldense, pero yo no aguanté nunca la ortodoxia y el dogmatismo y emigré rápidamente hacia las toldas del Partido Liberal, que es donde milité. O sea, más que haber militado con Luis Guillermo, con Barco, con Omar Yepes, yo fui militante del Partido Liberal. En ese partido me encontré en la época, fui fundamentalmente cercano a Luis Guillermo Giraldo Hurtado, que debo decir fue una persona muy interesante en mi vida. Luis Guillermo fue el paradigma en su época del político culto, del político honrado, porque además de las cosas que le tejieron en torno a muchos manejos de esa época, la verdad es que algunos episodios nunca tuvieron como conclusión el que estos personajes hayan, o Luis Guillermo Giraldo particularmente, con quien yo me entendí en aquella época, haya robado o haya cometido delitos. Luis Guillermo hoy en día es un hombre que vive de su pensión, y yo creo que eso habla muy bien de lo que fue su trayectoria y lo que fue su legado histórico en el departamento de Caldas. Aclaro que cuando digo que se embolsillaron el departamento no estoy hablando de hechos de corrupción sobre los que yo pueda afirmar algo, sino las dinámicas de la política que permiten que se perpetúen en el poder. Es básicamente a eso a lo que me refería. Pero estamos acostumbrados a las volteretas de los políticos, un poco por supervivencia, otro tema pues puede ser también por corrupción o por la razón que sea, pero es parte de la política. Ahora, yo quiero preguntarle a usted por eso, las alianzas al final, ¿de qué es de lo que dependen? Yo creo que dependen en buena parte de los acuerdos mínimos a que se llegue y de digamos, del sacrificio que uno haga de sus propios principios. Y yo creo que a la medida en que uno tenga claras las limitaciones y los innegociables, en esa medida uno seguirá siendo coherente con lo que piensa, porque al margen de quien le recomiende algo o quien le proponga algo, uno siempre estará totalmente puesto en el sitio de negar categóricamente cualquier comportamiento que implique la negación de los principios y de los valores que uno lo han acompañado siempre. Yo, digamos, no he tenido compañías políticas que me hayan inducido a cometer actos de corrupción, indelicadezas, posturas que no se avengan a la pulcritud con que se tienen que manejar los recursos públicos, y en ese sentido he estado al margen de esas circunstancias y esas situaciones. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Eso que estábamos hablando sobre las alianzas tiene que ver con la coalición de la esperanza. Bueno, quiero seguir con el tema de las líneas rojas porque, por ejemplo, hay un asunto y es que ha habido algunas insinuaciones para hacer alianzas, por ejemplo, con liberales como Mario Castaño, de aquí de Caldas. Lo conocemos bien. Y pues algunos afirman que si eso llega a ocurrir, salen volando de la coalición. ¿Usted haría lo mismo?
sin duda lo haría. Saldría volando la coalición porque esas líneas rojas no las vamos a traspasar de ninguna manera. Así de contundente. Así de contundente. ¿Qué pasa con Mario Castaño? No, es un político, es un dirigente político de Caldas que tiene un comportamiento que yo no comparto, no sé si será peor o mejor, pero no lo comparto. Yo no soy nadie para juzgar a Mario Castaño, pero creo que su estilo, sus formas, su manera de actuar no se compadece con lo que yo creo que es un manejo de la política moralmente íntegro y no comparto esa posición con él, y de tal manera que hay un aspecto en el cual yo tengo total claridad y absoluta contundencia. Igual que en un escenario finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. ¡Ay, teatro! Lo suyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue su mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo suyo es puro teatro. Quiero avanzar ahora un poco con el tema del regionalismo. Y es que hay un tema, bueno, yo vivo en el Quindío, en Circasia, y trabajo en Armenia, así que también he notado algo de esto que voy a preguntar entre algunos habitantes de ese departamento, y es que el alcalde de Pereira se inventó un eslogan que es Pereira, capital del eje. Y también he sabido, porque pues lo hemos indagado, que a los ciudadanos de Manizales, pues de Caldas, eso no les parece muy simpático, ¿o sí? Bien, usted cuando fue gobernador insistió mucho en el regionalismo positivo, en el regionalismo de la unión, de la prosperidad, de la buena producción. Y quiero preguntarle si a usted esto le produce ira, ¿o le da igual? No, no me produce ira, la verdad. Es más, recién inaugurado, estrenado ese eslogan de un alcalde Pereira, del pasado alcalde, del doctor Gallo, fui a Pereira a una reunión y algún periodista me preguntó a boca de jarro qué opinaba de ese apelativo que le estaban dando a Pereira. Yo contesté, no, yo lo miro en positivo, me parece que es una expresión desafiante, un poco retadora. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que ellos se ufanan mucho de su crecimiento, de su dinamismo económico, de su demografía mayor que la de Manizales.
Y yo pienso que más que el crecimiento hay que llenar estas ciudades de calidad de vida, de condiciones apropiadas para que la gente tenga oportunidades, de mayor desarrollo humano. Y en esos Manizales sería, lo digo con todo respeto, capital del eje, por las cifras y por los datos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces nosotros acudimos a ese reto, a ese desafío, pero acudimos en positivo, para tratar de probar que aquí tenemos el mayor número de grupos de investigación de mejor categoría del país per cápita, que tenemos el mayor número per cápita de universidades acreditadas del país, que tenemos el número de profesores con PhD en las universidades mayor del país también, y creo que son temas que le apuntan a un desarrollo moderno, y eso puede que sea un poco contradictorio del desarrollo moderno, pero eso le apunta a avanzar en aquellos temas estratégicos que tienen que ver con el desarrollo futuro del país y de esta sociedad contemporánea. Ahora, esa propuesta de unión se concretó finalmente, más allá de la anécdota del alcalde y del eslogan que aún se mantiene y del cual se sienten todavía muy orgullosos los pereiranos. Pero al final del día, en términos prácticos, económicos, comerciales, el resultado tampoco es muy tangible. ¿Usted qué piensa? En términos ¿de qué, Claudia? De la unión regional, de los 3 departamentos. No, esa reunión va bien. Lo que pasa ¿Sí? es que eso tiene grises, Claudia, pero la verdad es que nosotros logramos interesar a los 3 departamentos para que nos uniéramos a través de una pálida modalidad de integración que establece la ley, que son las regiones administrativas y de planeación, que permiten ganar unidad en lo fundamental y en lo político para tener una voz mucho más fuerte frente al gobierno nacional y reclamar lo que le corresponde a la región. Y lo que es claro es que nosotros tenemos una historia común, un origen común, una geografía física y social común, tenemos muchísimas identidades. Uno cuando vaya aquí a Pereira no sabe si está transitando un territorio de Risaralda o está en Caldas todavía. Tenemos interrelaciones geográficas muy interesantes y muy intensas, y creo que esa unidad le conviene a esta región porque el eje cafetero como marca además es muy importante para el país. Quiero proponer un brindis por el eje cafetero. ¡Salud! Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin tapar con mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sientas que ya no te quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Cada tanto tiempo se da un debate sobre los expresidentes de este país y lo que muchos consideramos su tóxica intromisión en los asuntos cotidianos. Creo que a muchos ciudadanos eso les genera ira. Creo que parte del lenguaje usado también produce ira. Y pienso no solamente en los expresidentes, pienso también en los políticos en general, a todos los niveles que pues ya llevan décadas mandando la parada, un poco lo que hablábamos al principio de esta entrevista con los políticos de acá de Caldas, y pasa con todo el país también. Y también creo que a veces hay que darle espacio a otras ideas, a otras voces más jóvenes, ¿cierto? No sé si los jóvenes sienten un poco de pereza o también les da tanta rabia lo que pasa que prefieren marginarse del tema político, puede ser también. Pero entonces, a veces pareciera que esos viejos políticos se creyeran irreemplazables.
¿Usted qué piensa de eso? Para mostrar un botón, tenemos un presidente muy joven. Sí, Y sin excepcionalmente. embargo, ¿cuáles son los resultados? Pero yo creo que uno, como decían los griegos, Claudia, el paso de los años lo llena de empeños éticos, porque uno a esta altura de la vida tiene una mayor comprensión de la sociedad, tiene lecturas, experiencias, derrotas acumuladas, heridas, ¿no es cierto?, conocimiento práctico de los temas que le permiten asumir un compromiso muy serio frente a lo que considera debe ser la actuación de un político en su escenario. Yo creo, por ejemplo, que muchos de los problemas del país hoy pasan por el Congreso de la República. O mejor, muchas de las soluciones de los grandes problemas de Colombia hoy pasan por el Congreso de la República, que no está representando bien los intereses de la gente y los intereses de los territorios y de la sociedad en general. Y en ese sentido, creo que hay una tarea muy importante por realizar en la medida en que la democracia le brinde la oportunidad no solamente a hombres nuevos, sino a propuestas políticas nuevas que impliquen el uso de un escenario tan importante como el Congreso para plantear las grandes reformas que el país está reclamando, porque el país ha sido muy, muy conservador en las reformas. Claro, pero entonces ahí quiero detenerme un segundo, porque sí, no se puede negar lo que usted dice en relación con la sabiduría, y mi pregunta no apunta a eso, digamos, en ningún sentido a eliminar la sabiduría de los hombres o mujeres mayores en cualquiera que sea el escenario del país. Pero también me parece que eso que usted está diciendo, por ejemplo, sobre el Congreso es muy interesante, porque a veces da la sensación de que da mucha pereza meterse en algo que pareciera que ya estuviera organizado. ¿Cómo entonces más bien convencer a esas nuevas ideas políticas jóvenes o también sabias sobre los años para eso, para que se animen y se metan a hacer debates públicos que nos enriquezcan? Porque es que siento que a la gente le da pereza y insisto, también mucha rabia porque pareciera que ya todo estuviera orquestado para que funcione mal. No, y no obligatoriamente la vejez está llena de sabiduría, no obligatoriamente. A veces los líderes de muchos años hacen que los regímenes se vuelvan decrépitos. La gerontocracia acabó con la Unión Soviética en buena parte. Bueno, ese puede ser un análisis simplista, pero mucho tuvo que ver con eso. Yo hablo fundamentalmente de la importancia de tejer unos hilos que nos permitan, a través de gente joven y madura, crear ideas nuevas, compromisos distintos que le permitan a esa urdimbre que se tejen estas coaliciones nuevas, llegar al Congreso a plantear planteamientos distintos. Pues aquí venimos hablando hace mucho tiempo de una gran reforma política electoral, porque en la situación política y electoral se incuban las grandes corrupciones del país y la ineficiencia del Estado. Este es un país, por ejemplo, que requiere una profunda reforma a la justicia y apenas estamos haciendo cosmética, que no está apuntando a lo que se requiere. Cuando se aprobó la ley 30 del 92, que era la ley de educación superior, casi no había internet y menos WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, son reformas que el país reclama, apuntándole fundamentalmente a un desarrollo y a un marco institucional que haga al Estado más eficiente y menos corrompido. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, son el atrás, vienen detrás, van para atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven soñar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo.
Quiero ahora llevarlo a otro universo, sacarlo un momento de la política, porque me gustaría hablar de su faceta como maestro, como profesor, como educador. Y bueno, y hablando de la experiencia que da en los años, quiero aprovechar eso para preguntarle, bueno, primero, preguntarle si usted cree que ese sigue siendo todavía uno de los asuntos pendientes en la agenda política y en la mirada de Estado que deberían tener quienes nos gobiernan. Eso uno. Y luego, pues sí, saber puntualmente su experiencia, qué le dice sobre cómo estamos en términos de educación en Colombia. Bueno, una de mis experiencias más gratificantes ha sido la de ser rector universitario. Yo creo que he sido el único colombiano que ha ocupado 4 rectorías universitarias, entre rectorías de universidades privadas y públicas, y eso para mí ese ha sido un escenario absolutamente interesante desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista de la solución de conflictos internos que representan tanto en las universidades, de relación con los muchachos, con los jóvenes, de apuestas por las grandes reformas, por modernizar las instituciones. La universidad sigue siendo una institución muy conservadora, se conserva igual desde la Edad Media, como la Iglesia Católica o los ejércitos. Es otra de las instituciones más conservadoras de la historia. Entonces yo creo que hay profunda necesidad de reformar la universidad, pero a tono con las facilidades que establezca el Estado para hacer posibles las reformas que la universidad reclama. En el tema de la educación, en Colombia está todo por hacer. Las pruebas internacionales nos ubican en muy mal lugar, las pruebas PISA, por ejemplo, en el escenario de los países del mundo. Recientemente salieron unos datos que nos dicen que Colombia es uno de los países que peor gestionó la pandemia en términos de la educación. Se perdieron unos años preciosos. Moisés Naim decía alguna vez que la gran estafa del mundo es una educación mediocre, ¿no es cierto? Porque se gastan ingentes esfuerzos económicos en la educación, pero la pregunta es, ¿los muchachos están aprendiendo? ¿Se están formando para lo que reclama el mundo de hoy? ¿Está atendiendo la educación las exigencias de las nuevas circunstancias de la economía global y del desarrollo científico y tecnológico? Creo que no. Y desde ese punto de vista creo que hay que reformar el marco institucional en medio del cual se comporta la educación en sus diferentes fases para tener un país realmente a tono con lo que está exigiendo el mundo moderno. No me interesa, no me interesa. La reacción nuclear no me interesa. La educación igual no me interesa. No me interesa. No me interesa, no me interesa. Que sepas leer no me interesa. Ni que sepas sumar no me interesa. No me interesa. La radio radiando y la confusión y las bombas cayendo y la radiación no me interesa. Ser feliz o no ser no me interesa. Ni él, ni tú, ni yo no me interesa, no me interesa. Ni el anhídrido de la combustión, ni la selva virgen, ni su salvación. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Ni los agujeros en el cono sur, ni el agua y la leche, ni el vino y la luz. No me interesa, no me interesa. Ser feliz o no ser no me interesa. El ozono y tú no me interesa, no me interesa. Ni el medio ambiente, ni el stock de smoke, ni la policía, ni la polución, no me interesa. El petróleo en el mar no me interesa. El planeta mortal no me interesa, no me interesa. No me interesa, no me interesa si podés ir a la universidad y tener que endeudarte para pagarla, poder estudiar, poder ser una persona instruida para elegir un candidato gubernamental, por ejemplo.
¿Qué futuro le ve usted a la coalición de la esperanza? Pues le veo mucho futuro porque, bueno, estadísticamente hablando, parece que la opinión colombiana se ubica en el centro y en el centro izquierda. Y creo que desde la perspectiva matemática o estadística hay grandes posibilidades de que la coalición, cocinándose, tenga mucho éxito en estos debates electorales que se vienen. Obviamente tienen que superar discrepancias, tensiones internas, diferencias naturales con el quehacer de la actividad política, pero creo que tiene mucho futuro y podrá ser el camino que le permita a Colombia mirar con esperanza los días que vienen a partir de una propuesta que reivindique los derechos, la libertad, una regulación de la economía hasta donde sea necesaria para proteger las personas de menores ingresos. Creo que hay una posibilidad inmensa de que el país se recoja en torno a una propuesta de centro-izquierda y logre llegar al poder para cambiar un poco las cosas. Usted está muy aliado de Juan Fernando Cristo en el tema de la paz, en Sí. el tema de la implementación de acuerdos. Sí, yo creo que Juan Fernando Cristo es una de las personas que en Colombia tiene un legado, igual que Humberto Lacalle Lombana. Mire, yo creo que es de una profunda significación el hecho de que Juan Fernando Cristo haya promovido y logrado hacer aprobar en el Congreso una ley de víctimas, que han sido los olvidados de la guerra. Me parece que eso nomás le da a Juan Fernando el derecho a hacer presencia en el panorama político nacional, porque creo que ese es un factor fundamental en la aclimatación de una paz efectivamente duradera y estable. Es el tema de las víctimas, y eso yo lo reconozco y lo enfatizo de Juan Fernando Cristo, como enfatizo, digamos, la tarea de un gran caldense, Humberto Lacalle Lombana. Es que Humberto Lacalle Lombana ha sido el caldense que ha protagonizado los dos hechos políticos o públicos más importantes de Colombia en los dos últimos siglos, en el pasado y este, que fue la constituyente en el 91 y ahora el proceso de paz. Y creo que hay un legado que hay que defender, porque yo también estoy de acuerdo con quienes afirman que el proceso de paz va más allá que la firma del acuerdo. Hay unas reformas que hay que hacer para crear el escenario a fin de que la paz se consolide y sea efectiva. Una cosita chiquitica, Lucía y Nicolás de Ñapa, es que para terminar, simplemente quiero hacer la siguiente pregunta. Hablábamos de esto antes de entrar al escenario, y es que lo que hemos visto, y creo que esto lo vemos con mayor fuerza en los últimos años, es que es muy difícil pensar en el colombiano que vota que no quiera identificarse con un extremo, el extremo de la derecha o el extremo de la izquierda, el extremo de la derecha, que no es lo mismo que ser conservador, valga aclarar. ¿Son conscientes ustedes de eso cuando pretenden conquistar corazones y mentes desde una opción que no está en esos extremos? Claro, es que hay mucha ira, Claudia. Hay gente que quiere cambiar todo radicalmente y gente que quiere con ira que esto no cambie, que siga igual, ¿no es cierto? Y yo creo que una forma de derrotar esa ira, ese encono, esa crispación, es proponiendo cosas distintas a esos extremos que hagan posible una sociedad distinta. Mire, en la historia el papel de los reformadores nunca ha sido aplaudido. Se ha aplaudido a los revolucionarios, sí. ¿Y cuáles son las consecuencias de las revoluciones? Creo que está llegando un momento en que los reformadores tengan un lugar en la historia, en la medida en que son conscientes de que es posible propiciar cambios apacibles pero efectivos en el marco de una sociedad como la colombiana, que vive muchas conflictividades. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se olviden tus penas, que te digan que yo ya no existo, y si es la posición, mejor. Que conozcas personas más buenas, que te den lo que yo pude darte y lo que el pueblo, aunque yo te haya dado de todo, y esto es personal, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, pues ni modo,
ojalá que te vaya bonito. Guido Echeverry, muchas gracias por compartir este escenario con nosotros, por compartir las ideas, por el buen lenguaje que creo que es tan necesario en esta sociedad. Y espero que haya prontos encuentros. Mil gracias. Mil gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Y al Festival, muchas gracias. Tienes que decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Tienes que decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir